Imaginaos una postal, la típica, una cresta de piedra que serpentea por montañas verdes hasta perderse en la niebla. Torres cada pocos cientos de metros, turistas con gorras que se hacen selfies en las almenas. Eso es la Gran Muralla China para casi todo el mundo. Ahora una pregunta. ¿Y si os digo que esa muralla, la de la postal, tiene menos de 500 años? Que hay trozos de vuestro pueblo más viejos que eso. Y al mismo tiempo, hay partes de la muralla que son más antiguas de lo que cualquier libro os ha contado. Más antiguas que Roma. Posiblemente más antiguas que las pirámides más pequeñas de Egipto. ¿Cómo puede ser las dos cosas a la vez? Bueno, eso es lo que vamos a desmontar hoy. Porque la Gran Muralla es probablemente el monumento más famoso del planeta sobre el que casi todo lo que sabemos es mentira. O siendo generosos, medio verdad. Empecemos por los clásicos. Se ve desde el espacio. Falso. Se ve desde la luna. Más falso todavía. Hay huesos de obreros enterrados en los cimientos. No se ha encontrado ni uno. La construyó el primer emperador de China. Bueno, eso tiene un poquito de verdad, pero la versión completa es bastante más complicada y más interesante. Es la única construcción humana visible desde la órbita. Ni siquiera tiene sentido. La muralla mide entre 5 y 8 metros de ancho. Eso es menos que una autopista de 4 carriles. Nadie dice que la M30 se ve desde el espacio. ¿De dónde salen estos mitos? Porque alguien tuvo que inventarlos, ¿no? Mira, el del espacio tiene una fecha bastante concreta. En 1932, un tipo llamado Robert Ripley, el de la sección de prensa, aunque usted no lo crea, publicó que la muralla era la única obra humana visible desde la luna. 1932. Faltaban 37 años para que alguien pisara la luna. Nadie podía comprobarlo, y la frase se coló en los libros de texto. En China, ojo, no solo fuera. Los manuales escolares chinos lo repetían como dato oficial hasta 2003. Ya llegaremos a lo que pasó en 2003. Pero el mito grande, el que convirtió a la muralla en la Gran Muralla, tiene otro origen. Y aquí necesito que conozcáis a un diplomático británico con peluca empolvada y un enfado monumental. George Macartney, año 1793. Jorge III de Inglaterra quiere comerciar con China, así que envía una delegación de unos 100 miembros, diplomáticos, artistas, científicos, soldados y sirvientes, transportada en 3 barcos con sus respectivas tripulaciones y cargada de regalos, un carruaje con suspensión, lo último en tecnología de la época, catalejos, relojes, un planetario mecánico que reproducía el movimiento de los planetas. La idea era impresionar al emperador Qianlong, demostrarle que la tecnología occidental merecía un tratado comercial. El resultado fue todo lo contrario. Qianlong ni se inmutó. Rechazó los regalos, negó cualquier acuerdo y le mandó una carta a Jorge III que decía, más o menos, «No necesitamos vuestras manufacturas. Nuestro imperio celestial posee todas las cosas en abundancia». 70 años después, cuando los británicos volvieron, esta vez con cañones, en las guerras del opio, encontraron el carruaje y los catalejos intactos en un almacén de las caballerizas imperiales. Nadie los había tocado, ni desembalado. Macartney se fue con las manos vacías. Pero de camino a la costa, cerca de un paso llamado Gubeikou, vio la muralla y se quedó sin palabras. Escribió sobre ella con un entusiasmo que hoy suena casi infantil. Para un diplomático acostumbrado a los palacios de media Europa, aquella cosa inmensa cruzando las montañas era difícil de procesar. Y lo que Macartney escribió llegó a Londres y de Londres al resto de Europa. Así fue como Occidente descubrió la muralla. Un matiz que no suele mencionarse. Macartney no fue el primer europeo en verla. Unos jesuitas habían estado allí 150 años antes y habían escrito informes detallados. Pero los jesuitas no tenían la plataforma mediática de una misión diplomática del Imperio Británico. La noticia, como tantas veces, no la trajo quien llegó primero, sino quien tenía la plataforma para difundirla. Ahora saltemos casi 2 siglos. 21 de febrero de 1972, Pekín.
Richard Nixon llega a la República Popular China. Es la primera visita de un presidente estadounidense. La tensión de la Guerra Fría, Mao, Zhou Enlai, todo eso. Pero lo que a nosotros nos importa pasa 3 días después, el 24, en Badaling. El tramo restaurado de la muralla, a unos 70 kilómetros del centro de Pekín. Había nevado, hacía un frío que pelaba. Febrero en las montañas al norte de Pekín no es broma. Las autoridades habían movilizado a miles de personas la noche anterior para limpiar las carreteras. Palas, escobas, camiones, a mano si hacía falta, para que el convoy presidencial no se quedara atascado en la nieve. Nixon subió las escaleras de piedra con su abrigo oscuro, acompañado de Pat Nixon y un enjambre de fotógrafos. Miró a un lado y a otro y soltó una frase que los periódicos americanos recortaron al día siguiente. "This is a great wall, and it had to be built by a great people." La cita completa era un poco más larga. Empezaba con un "I think that you would have to conclude that." Pero los titulares se quedaron con la versión corta, más redonda, más vendible. Y lo que pasó después fue una cascada. Las fotos de Nixon en la muralla salieron en todos los periódicos del mundo occidental. El turismo a China, que en 1972 era casi inexistente, empezó a crecer. Badaling se convirtió en parada obligatoria. La Gran Muralla dejó de ser una curiosidad de enciclopedia y se transformó en marca. Pero lo raro es esto. Los propios chinos no la llamaban Gran. Durante siglos el nombre fue Changcheng, literalmente muralla larga. Nada de gran. Los Ming, que fueron los que construyeron la versión que sale en las postales, la llamaban Bianqiang, barrera fronteriza. Un nombre funcional, burocrático, como quien dice la valla del norte. Cero épica. Y no era un descuido, era deliberado. La muralla estaba asociada a la tiranía del primer emperador, Qin Shi Huang. La dinastía que vino después, los Han, construyó su legitimidad entera sobre la idea de que ellos no eran como Qin. Y la muralla era el símbolo más visible de todo lo que Qin había hecho mal. Trabajos forzados, miles de muertos, impuestos brutales. Llamarla gran habría sido como elogiar al tirano. La palabra gran viene de fuera, del inglés Great Wall, que a su vez viene de las descripciones europeas del siglo XIX. Los chinos la adoptaron con ganas en el siglo XX, cuando la República Popular necesitaba símbolos nacionales potentes. El adjetivo es, en cierto modo, un préstamo. Y esto pasa más de lo que pensamos. En español decimos Gran Muralla con toda naturalidad, como si el nombre fuera obvio. Pero es lo mismo que ocurre con las pirámides de Egipto. Los egipcios antiguos no las llamaban grandes. El adjetivo siempre lo pone el que mira desde fuera, boquiabierto. Entonces, recapitulando, tenemos un monumento que los europeos descubrieron cuando ya tenía siglos y los jesuitas lo habían visto antes que nadie, que un presidente americano convirtió en marca global con una frase de 7 palabras, que los propios chinos consideraron durante la mayor parte de su historia un símbolo de opresión, no de orgullo, y cuyos datos más repetidos, que se ve desde el espacio, que tiene huesos en los cimientos, son falsos. Y todavía no hemos hablado de cómo se construyó, ni de quién la construyó de verdad, porque la respuesta a esa pregunta, ¿quién levantó la muralla?, es bastante más vieja y bastante más turbia de lo que los libros cuentan. Hay una escena que me gusta imaginar. Estamos en el año 600 y pico antes de Cristo, digamos 660. En algún punto del sur de lo que hoy es China Central, el estado de Chu, que en aquella época era una potencia militar considerable, y un grupo de obreros está levantando un terraplén de barro. No hay planos, no hay arquitecto con toga que dirija la obra desde una colina. Lo que hay es un encofrado de madera, 2 tablones paralelos clavados en el suelo, separados unos metros, y dentro del hueco, hombres que echan arcilla húmeda y la aplastan a golpes con mazos de piedra. Capa tras capa, arcilla, arena, arcilla, arena. Cuando una sección se seca, se retiran los tablones y se empieza la siguiente.
El resultado es un muro de tierra compacta de hasta 8 metros de alto. 8 metros. Un edificio de 3 pisos, hecho de barro. Eso es la primera muralla china de la que tenemos constancia. La llamaban Muralla Cuadrada y protegía al estado de Chu de sus vecinos del norte, no de los nómadas de la estepa, de otros reinos chinos. Eso es un detalle que se olvida mucho. Las primeras murallas no eran para frenar a los bárbaros, eran para frenar al vecino. Y Chu no fue el único. Poco después, Qi construyó la suya, Xongshan también, Zhao, Yan. Entre el siglo VII y el V a.C., casi todos los estados importantes del territorio chino levantaron algún tipo de barrera en sus fronteras. A veces contra los nómadas del norte, sí, pero muchas veces contra el reino de al lado, que tenía exactamente las mismas intenciones expansionistas. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. En 2024, un equipo del Instituto de Reliquias Culturales de Shandong excavó cerca de una aldea llamada Guangli. Buscaban restos de la muralla de Qi, que ya se conocía, nada extraordinario. Pero cuando dataron los cimientos, carbono 14 y una técnica que se llama luminiscencia ópticamente estimulada, que mide cuánto tiempo lleva un sedimento sin ver la luz del sol, los números no cuadraban. Los cimientos eran demasiado viejos, no del siglo VII a.C., sino de la dinastía Zhou occidental tardía. Eso es, como poco, 1046 a.C., 300 años antes de lo que se pensaba. Y el ancho. Los cimientos tenían entre 10 y 30 metros de base. 30 metros. Para que os hagáis una idea, un campo de fútbol tiene unos 65 metros de ancho. Estamos hablando de la mitad de un campo de fútbol, solo de base. La muralla Ming, la de las postales, es mucho más estrecha. Esta cosa del siglo XI a.C. era el doble o el triple de ancha. Si esos datos se confirman, y todavía estamos en eso, porque la comunidad arqueológica internacional es lenta para aceptar revisiones de este calibre. Habría que reescribir los libros de texto. La muralla más antigua no tendría 2700 años, tendría más de 3000. Pero volvamos al hilo principal, que me estoy yendo. Siglo V a.C. Empieza el periodo de los reinos combatientes, que es uno de esos nombres que suenan a videojuego, pero describen la realidad bastante bien. 7 grandes estados peleándose entre sí durante 250 años, con alianzas que cambiaban cada década, traiciones constantes y batallas que a veces movilizaban a cientos de miles de soldados. Cada uno de esos 7 reinos tenía su propia muralla. No una muralla común, 7 murallas distintas, con orientaciones distintas, alturas distintas, técnicas distintas. ¿Y qué pasa cuando uno de esos reinos conquista a todos los demás? Pues que aparece Qin Shi Huang, año 221 a.C. El rey de Qin derrota al último estado rival y se proclama primer emperador de la China unificada. Y tiene un problema logístico curioso. Ahora controla un territorio enorme, lleno de murallas que ya no sirven para nada, porque las fronteras internas han desaparecido, y con una frontera norte donde los nómadas Xiongnu son cada vez más agresivos. La solución fue brutal en su sencillez. Ordenó al general Meng Tian que derribara las murallas interiores, las que separaban a los reinos entre sí, y conectara las exteriores, las que daban al norte, en una sola línea continua, y de paso completar los huecos. Ese de paso supuso construir más o menos un 20% de la longitud total. El resto ya estaba ahí, y esto es lo que nunca se cuenta. Qin Shi Huang no construyó la muralla, la ensambló, cogió trozos de distintas épocas, los conectó, rellenó los huecos y le puso su nombre. La obra duró unos 10 años, del 214 al 204 a.C., que para lo que se hizo es una velocidad absurda. Pero la materia prima, los kilómetros de terraplén, llevaba siglos ahí. ¿Por qué se llevó toda la gloria? Bueno, por varias razones. La primera, la más obvia. Fue el primero en hacerlo a escala imperial. Antes de él, cada reino construía para sí mismo. Él lo convirtió en un proyecto de Estado, con presupuesto estatal, mano de obra movilizada desde todas las provincias y un general al mando. La segunda razón es más sutil. Qin Shi Huang era muy bueno en propaganda.
Es el mismo tipo que estandarizó los pesos, las medidas, la escritura y el ancho de los ejes de los carros. Todo lo que unificaba llevaba su sello. La muralla no iba a ser menos. La técnica que usaron, la que ya usaban los reinos anteriores, se llama Hangtu. Suena técnico, pero el concepto es sencillo. Capa de arcilla húmeda, golpes con mazo hasta que quede compacta, capa de arena. Más golpes, otra capa de arcilla, y así, metro a metro hacia arriba. Sin ladrillo, sin mortero, sin torres, una masa de tierra apisonada y nada más. 100 metros de muralla construida así requerían a miles de obreros durante meses. El resultado aguantaba décadas, a veces siglos, pero no era indestructible. La lluvia lo erosionaba, los animales excavaban madrigueras en la base, los lugareños lo desmontaban para sacar tierra. Buena parte de la muralla Qin ha desaparecido. Lo que queda son montículos bajos en medio del campo que un turista confundiría con accidentes del terreno. Y aquí hay algo que se me queda dando vueltas. Qin Shi Huang movilizó a cientos de miles de personas para esta obra. Campesinos arrancados de sus pueblos, soldados, presos. Los mandó al norte, a un clima durísimo, con un abastecimiento que las crónicas describen como desastroso. Mucha gente no volvió. ¿Cuántos murieron? Es imposible saberlo con exactitud. Las cifras de las crónicas antiguas son notoriamente exageradas, pero el sufrimiento fue lo bastante grande como para que la muralla se convirtiera en sinónimo de crueldad. No de grandeza, de crueldad. El propio general Meng Tian, según la tradición, dijo antes de morir algo así: «He construido muros y excavado fosos durante 10.000 li. Era inevitable que cortara las venas de la tierra. Ese fue mi crimen». No se refería al sufrimiento humano, hablaba de geomancia, de haber dañado la energía del terreno al excavar montañas y alterar los ríos. Y esa frase, o alguna versión de ella, definió lo que los chinos pensaron sobre la muralla durante los siglos siguientes. No era un logro, era una herida. Y cuando Qin Shi Huang murió en el 210 a.C., su imperio se derrumbó en menos de 4 años. La dinastía que lo sustituyó, los Han, tuvo que decidir qué hacer con aquella herida de tierra apisonada que cruzaba todo el norte del país. Lo que decidieron fue raro. Siguieron construyendo muralla, pero odiando su memoria. Como si heredaras la casa de un pariente al que despreciabas y no pudieras evitar vivir en ella. Ya mencionamos a Meng Tian, el general que dirigió la obra, pero no hemos hablado de lo que pasaba abajo, en el barro, entre los que no tenían nombre. Los números son difusos. Las crónicas chinas antiguas exageran por sistema, ya lo sabéis, pero la escala es clara. Cientos de miles de personas, campesinos que un día estaban plantando mijo y al siguiente marchaban al norte encadenados, soldados condenados a trabajos forzados, y una categoría que a mí me revuelve un poco, los que habían cometido delitos menores según la ley Qin, que podía incluir cosas como no entregar la cosecha a tiempo o criticar al emperador en voz alta. El norte de China en esa época era territorio duro. Veranos cortos, inviernos que bajaban de los 20 bajo cero, viento constante. Y el sistema de abastecimiento era un desastre. Traer comida para cientos de miles de obreros a través de caminos sin pavimentar, con carros tirados por bueyes a cientos de kilómetros de la zona agrícola más cercana. Las crónicas hablan de que por cada carro de grano que llegaba a la muralla se consumían 2 en el camino. 2/3 de la comida se perdían antes de llegar. O sea, el imperio se estaba arruinando solo en logística. Y mientras tanto, los campos del sur se quedaban sin brazos para la cosecha porque los campesinos estaban en el norte apilando barro. Mucha gente murió. ¿Cuánta? No lo sabemos, pero lo suficiente como para que surgiera una de las leyendas más antiguas y más tristes de la literatura china, Meng Jiangnu. La historia tiene muchas versiones, pero la que se consolidó durante la dinastía Han va así. A su marido, un hombre llamado Fan Xiliang o Wan Xiliang, depende de la fuente, se lo llevan a la obra de la muralla. Meng Jiangnu espera. Pasan los meses, no hay noticias, así que decide ir a buscarlo ella misma.
Recorre China entera, a pie, sola, hasta que llega a la muralla y pregunta por su marido. Le dicen que ha muerto, que lo enterraron allí mismo, junto al muro, o dentro del muro, según quien lo cuente. Y Men Jiannu llora. Llora con tanta fuerza, con tanta pena acumulada, que un tramo entero de muralla se derrumba. Es una imagen potente. Y no es casual que la leyenda se hiciera popular justo cuando los Han estaban construyendo su identidad política sobre la negación de todo lo que Qin representaba. Men Jiannu no era solo una historia triste, era un argumento. Mirad lo que hizo el tirano, mirad lo que le costó a la gente normal. A día de hoy, en Shanghai-Guan, donde la muralla llega al mar, hay un templo dedicado a ella. Se puede visitar. De esa leyenda y de otras parecidas nació el apodo, el cementerio más largo del mundo. La idea de que los obreros que morían eran enterrados directamente dentro de los cimientos, que la muralla está literalmente hecha de huesos. ¿Es verdad? Pues no, o al menos no se ha encontrado prueba. Las prospecciones magnetométricas, una técnica que detecta anomalías en el subsuelo, incluidos restos óseos, realizadas en varios tramos de muralla Qin y Han, no han encontrado restos humanos dentro de los muros. Lo más probable es que los muertos se enterraran en cementerios improvisados junto a la obra, no en ella. Tiene sentido, meter cadáveres dentro de la estructura la debilitaría. Los ingenieros Qin eran brutales, pero no tontos. El mito, eso sí, sigue vivo y cumple una función, recuerda el sufrimiento. Ahora, lo que me parece más interesante de esta época es la paradoja política. Los Han derrocaron a los Qin, basaron toda su legitimidad en ser lo contrario. Nosotros no somos tiranos, nosotros no hacemos lo que hizo Qin. La muralla era el símbolo máximo de la tiranía Qin. Los trabajos forzados, los muertos, la megalomanía de un emperador que quería controlarlo todo. Así que Changcheng, muralla larga, se convirtió en una especie de insulto político. Mencionarla era recordar la crueldad. Pero los Han siguieron construyendo muralla. No la llamaban así, usaban eufemismos, hablaban de fronteras o puestos de vigilancia, pero seguían levantando terraplenes, ampliando líneas defensivas, mandando soldados al norte. Porque el problema que la muralla intentaba resolver, los nómadas de la estepa, no había desaparecido con la caída de los Qin. Los Xiongnu seguían ahí y eran cada vez más agresivos. O sea, odiaban la muralla, pero la necesitaban. La insultaban en público y la ampliaban en privado. Los primeros emperadores Han incluso pagaron tributo a los Xiongnu y les entregaron princesas en matrimonio para ganar tiempo. Cualquier cosa antes de admitir que la solución de Qin, la muralla, era la única que funcionaba. Es como esos políticos que critican una ley de su predecesor y luego la aplican exactamente igual, pero con otro nombre. Lo que los Han construyeron en el norte y en el oeste, con técnicas que a mí me parecen de ciencia ficción para la época, es una historia aparte, porque allí no había ni tierra ni piedra, solo desierto. Oye, un momento. Si has llegado hasta aquí, ya llevas un rato con campesinos arrastrándose por el norte de China, una leyenda que derrumba muros con lágrimas y una dinastía que odiaba su propia muralla. Y lo que viene ahora es todavía más raro. Una muralla hecha con juncos en medio del desierto. Si te está gustando, te agradecería mucho un like. Es la forma más sencilla de que este video llegue a más gente. Y si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Así no te pierdes lo que viene. Y una pregunta rápida antes de seguir. ¿Tú sabías que Qin Shi Huang no construyó la muralla, sino que pegó trozos que ya existían? Cuéntamelo en los comentarios. Me da curiosidad saber cuántos llegáis aquí creyendo que fue cosa de un solo emperador. Bueno, vamos con el desierto. Hacia el año 140 a.C., el emperador Han Wudi decidió que se acabó el pagar tributo a los Xiongnu. 30 años de campañas militares por delante, una caballería nueva entrenada en tácticas copiadas directamente de los nómadas y una orden clara: extender la muralla hacia el oeste, hasta los confines del imperio, para proteger la ruta de la seda.
El problema es que hacia el oeste está el desierto de Gobi, y en el Gobi no hay arcilla, no hay tierra decente, lo que hay es arena suelta y grava. Si intentas apisonar arena con la técnica del hangtu, la que explicamos antes, capas de arcilla compactada, se te deshace en cuanto sopla el viento. Y en el Gobi sopla siempre. Traer tierra buena desde las zonas fértiles del este significaría recorrer cientos, a veces miles de kilómetros con carretas de bueyes. Inviable. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que hicieron fue bastante ingenioso. Alguien, no sabemos quién, las crónicas no guardan el nombre, descubrió que si metes haces de juncos entre las capas de arena y grava, la estructura se mantiene. Los juncos actúan como una armadura flexible dentro de una masa rígida. Arena, capa de juncos, grava, otra capa de juncos, más arena, todo apisonado. El resultado no es bonito, parece un montículo marrón con hierbajos asomando por los lados, pero aguanta. Y cuando digo que aguanta, quiero decir 2000 años, porque esos haces de juncos se han fosilizado. El desierto los ha secado y conservado como si fueran muestras de laboratorio. Hoy, si vas a ciertos tramos de la muralla Han en el corredor de Hexi, puedes ver las capas de juncos asomando por las secciones erosionadas, perfectamente reconocibles. Marrón claro contra marrón oscuro, como las páginas de un libro abierto por el lomo. Es una idea que recuerda al hormigón armado, un material de relleno, arena y grava, reforzado con fibras que impiden que se disgregue, los juncos. El principio de base, combinar un material rígido con otro flexible que lo cohesiona, es el mismo que, 2000 años después, llevó a los franceses a meter barras de acero dentro del cemento. No lo pensaron en esos términos, claro, pero la lógica es la misma. Bueno, la muralla del desierto no era solo un muro, era un sistema. Las torres de vigilancia estaban separadas entre sí por distancias que permitían la comunicación visual, y el código era humo, estiércol de lobo, concretamente. Cuando lo quemas produce una columna de humo denso, oscuro, que sube recta y se ve a kilómetros incluso con viento. De noche usaban fuego, y las combinaciones de columnas y hogueras codificaban información. Una columna significaba una partida pequeña, 2, un grupo de 100 o más jinetes, 3, un ejército. La señal desde el puesto más occidental del imperio podía llegar a la capital en un solo día. Un solo día. Pensadlo un momento. Estamos hablando de un sistema que cruzaba miles de kilómetros de desierto y montaña. Y en el siglo II a.C., antes de la electricidad, antes del telégrafo, antes de todo, tenían un sistema de comunicaciones que cubría esa distancia en 24 horas, con humo y fuego. Y en el extremo occidental de todo ese sistema estaba Yumenguan, la puerta de Jade. El nombre suena poético, pero la función era completamente práctica. Era el último control del imperio antes del desierto de Taklamakan y las rutas hacia Asia Central. Todo el comercio de jade, seda y especias pasaba por ahí, un cuello de botella estratégico. Los Han lo sabían y lo fortificaron con todo lo que tenían. Pero lo mejor de Yumenguan no es la fortaleza en sí, es el foso. Fuera de los muros, los ingenieros cavaron una zanja poco profunda y la llenaron de arena fina. Muy fina, casi polvo. ¿Para qué? Para detectar infiltrados nocturnos. Cualquier persona que cruzara el foso de noche dejaba las huellas marcadas en la arena hasta la mañana siguiente. Los guardias solo tenían que inspeccionar el perímetro al amanecer. Si había pisadas, había problema. Si la arena estaba lisa, todo bien. Es un detector de movimiento, analógico, manual, sin ninguna tecnología, pero funcionaba. Y me hace gracia pensar que 2000 años después, con toda nuestra electrónica, el principio es el mismo. Sensores que detectan si algo ha cruzado una línea invisible. Todo ese sistema, muralla de juncos, torres de humo, foso de arena, funcionó durante siglos. Mantuvo abierta la ruta de la seda, permitió el comercio con Persia y Roma y le dio al imperio Han un control sobre el oeste que ninguna dinastía anterior había tenido. Y luego se acabó. Los Han cayeron en el siglo III después de Cristo. China se fragmentó. Y la muralla,
Toda esa infraestructura enorme dejó de importarle a nadie. Durante casi 800 años, nadie la mantuvo, nadie la vigiló, nadie la reparó. Se fue deshaciendo en el paisaje, y eso explica una de las preguntas más repetidas en los foros de historia de Internet. ¿Por qué Marco Polo no mencionó la muralla? Vale, pongamos que eres Marco Polo. Año 1275, más o menos. Llegas a China después de años de viaje por la ruta de la seda. Te recibe la corte de Kublai Khan, el emperador mongol. Pasas 17 años allí, viajas por todo el país, y cuando vuelves a Venecia y dictas tus memorias, describes palacios, ciudades, ríos, puentes, mercados, monedas de papel, que en Europa nadie se cree, la producción de sal, el sistema de correos, todo, menos la muralla. Ni una línea, ni una mención de pasada, nada. ¿Cómo es posible que el viajero más famoso de la Edad Media se pase 17 años en China y no diga ni una palabra sobre la estructura más grande jamás construida por el ser humano? Este silencio ha alimentado 2 siglos de debate. La teoría conspiranoica favorita: Marco Polo nunca estuvo en China. Se inventó todo a partir de relatos de mercaderes persas. Hay historiadores serios que lo defienden. Señalan que tampoco menciona el té, ni los pies vendados, ni la escritura china. Pero la explicación más sencilla es otra, y tiene que ver con algo que ya hemos visto en este video. La muralla no siempre importó. Rebobinemos. Los Han caen en el siglo III después de Cristo. China se fragmenta en varios estados rivales. Se abre un periodo larguísimo, casi 800 años, en el que no hay un imperio unificado que mantenga la muralla como proyecto nacional. Se construyen tramos sueltos aquí y allá, sí. Algunas dinastías del norte levantan barreras contra los nómadas, pero no hay plan conjunto, no hay presupuesto imperial, no hay voluntad política de mantener una línea continua. Y pasa algo que complica mucho el relato. La frontera se mueve. Imaginaos el mapa. Cada vez que cambia la dinastía, las líneas de la muralla se borran y se dibujan en otro sitio. A veces 100 kilómetros más al norte, a veces 200 más al sur. Las murallas nuevas no se construyen encima de las anteriores, se construyen donde la política del momento lo exige. Lo que hoy llamamos la Gran Muralla no es una muralla, son muchas murallas, de muchas épocas, en muchos sitios distintos, que nunca formaron una línea continua al mismo tiempo. Esto es importante, guardadlo. Llegan los mongoles, siglo XIII, Gengis Khan y sus sucesores. Y aquí hay un mito que conviene desmontar, la idea de que los mongoles derrotaron la muralla, que la asaltaron y la superaron a base de fuerza bruta, y que eso demuestra que nunca sirvió para nada. No es así. Gengis Khan no asaltó la muralla porque no hizo falta. En el siglo XIII, la muralla estaba prácticamente abandonada. No había guarniciones, no había sistema de señales, no había nadie vigilando. Los reinos chinos del momento habían apostado por la diplomacia y las batallas en campo abierto. La muralla era un trasto viejo. Decir que los mongoles derrotaron la muralla es como decir que un ladrón derrotó una alarma que llevaba 20 años desconectada. Ahora volvemos a Marco Polo. Polo llega a la China mongol. Los mongoles gobiernan, y a los mongoles la muralla les da exactamente igual. No la vigilan, no la enseñan, no hablan de ella. Es infraestructura del enemigo vencido, como si te mudaras a una casa y no le enseñaras al vecino la valla del anterior dueño, esa que ya ni cierra bien. ¿Por qué iba Kublai Khan a llevar a su invitado veneciano a ver un montón de terraplenes medio derruidos que había construido el bando perdedor? A los chinos de la época tampoco les interesaba. Recordad, la muralla seguía teniendo connotaciones negativas, el fantasma de la tiranía Qin. Nadie se enorgullecía de ella. Marco Polo no mencionó la muralla porque nadie se la mencionó a él. Tan sencillo como eso. Un dato curioso. Ibn Battuta, el gran viajero marroquí, pasó por China unas décadas después, en el siglo XIV. Él sí menciona la muralla, pero de oídas. Se la describió un erudito chino,
Él mismo no la vio, lo cual refuerza la idea. Existía en el recuerdo colectivo, pero no en la experiencia cotidiana. Y entonces, siglo XVII, aparecen los jesuitas, misioneros europeos que llegan a China con la intención de convertir al emperador al cristianismo. Spoiler, no lo consiguen, pero tienen acceso a la corte, viajan por el país y algunos de ellos ven la muralla. Fueron los primeros europeos en escribir sobre ella con detalle para un público occidental, 150 años antes que McCartney. Y fue entonces cuando surgió la pregunta: si la muralla es tan enorme, ¿cómo es que Marco Polo no dijo nada? Los estudiosos de la época dieron una respuesta que era correcta pero aburrida. La muralla que los jesuitas veían era en gran parte obra reciente, reconstruida por una dinastía posterior a la visita de Polo. La respuesta incorrecta pero más jugosa, que Polo solo visitó el sur de China y nunca llegó al norte, se hizo más popular. Ya sabéis cómo funciona. Entre una explicación correcta y una buena historia, la historia gana. Pero la muralla que los jesuitas vieron, la que luego vio McCartney, la que hoy sale en todas las fotos, esa muralla no es la de Qin Shi Huang ni la de los Han. Es completamente distinta. Tiene torres de ladrillo, almenas, escaleras, troneras para cañones, y tiene una fecha de nacimiento que seguramente os va a pillar por sorpresa. Arroz. En serio. El mortero que une los ladrillos de la muralla que salen en las postales lleva arroz. No huesos, no sangre, no ingredientes mágicos. Arroz glutinoso mezclado con cal apagada. En 2010, un equipo de químicos chinos analizó muestras del mortero de varios tramos de muralla y de las fortificaciones de Nankín y encontró amilopectina, la molécula que hace que el arroz glutinoso sea pegajoso, perfectamente integrada en la mezcla. El resultado, un mortero más resistente, más impermeable y más duradero que la cal pura. El primer mortero compuesto del que se tiene constancia. En algunos puntos el mortero ha sobrevivido a los propios ladrillos que unía. Un paréntesis para los que seáis de por aquí. La técnica recuerda a algo que se hacía en las murallas de Cartagena de Indias, en Colombia, donde los españoles mezclaban clara de huevo y sangre de toro con la cal para hacer una argamasa casi indestructible. Chinos y españoles, a miles de kilómetros, sin haberse visto nunca, llegaron a la misma idea: meter comida en el cemento. Pero voy demasiado rápido. Retrocedamos al principio, año 1368. Un campesino llamado Su Yuanshang, que había sido monje mendicante, huérfano y básicamente todo lo contrario de un emperador, derrota a los mongoles y funda la dinastía Ming. Los mongoles se retiran al norte, pero no desaparecen. Van a seguir haciendo incursiones durante los próximos 300 años. La nueva capital es Pekín, que tiene un problema geográfico serio. Está rodeada de montañas y las montañas tienen pasos, corredores naturales por los que una columna de caballería puede colarse y llegar al corazón del imperio en cuestión de días. Los Ming necesitan tapar esos huecos, y lo que construyen es la muralla que todo el mundo conoce. Ahora, lo que los Ming hicieron no se parece en nada a los terraplenes de tierra apisonada de los Qin o los juncos del desierto Han. Esto es otra liga. Ladrillo estandarizado, cada uno pesaba unos 13 kilos. Torres cerradas con habitaciones donde los soldados podían vivir, dormir, cocinar. Troneras diseñadas para ballestas y, por primera vez, para artillería de pólvora. Un general llamado Qi Jiguang fue el cerebro detrás de buena parte del rediseño. Antes de él, los soldados se apañaban con casetas adosadas al exterior del muro. Después de él, las torres eran pequeñas fortalezas autónomas. En excavaciones recientes en el tramo oeste de Badaling, las que llevan haciendo desde 2021, aparecieron restos de la vida cotidiana de los soldados: ollas, sartenes, palas, tijeras, restos de cereales y tableros de juegos de mesa. Los soldados que custodiaban la muralla mataban el aburrimiento jugando al equivalente chino del backgammon. No sé por qué, pero ese detalle me humaniza la muralla más que cualquier cifra. Miles de tipos en lo alto de una montaña, en mitad de ninguna parte, esperando un ataque que probablemente no iba a llegar ese día, tirando dados sobre un tablero de madera.
13 kilos el ladrillo, por cierto. Subirlo hasta la cresta de una montaña llevaba varios minutos por pieza. Se usaban mulas, poleas, cadenas humanas y la escala. En unos 150 años, los Ming levantaron aproximadamente 8.850 kilómetros de muros nuevos. La distancia de Madrid a Tokio, más o menos, en línea recta. En los dos extremos de esa línea, dos fortalezas que merecen mención. En el este, Shanhaiguan. El primer paso bajo el cielo, la llamaban. La muralla llega hasta la orilla del Mar Amarillo y se adentra 18 metros en el agua. 18 metros, para que ningún jinete pudiera rodearla por la playa cuando bajara la marea. Un complejo de 5 fortalezas encajadas unas dentro de otras. En 1644 va a pasar algo allí que lo cambia todo. En el oeste, Jiayuguan, la fortaleza laberinto. Dobles muros, pasillos que giran sobre sí mismos, puertas que no llevan a donde parece. Ningún ejército la tomó jamás por asalto directo. Y hay una leyenda que me gusta. El arquitecto que la diseñó calculó la cantidad exacta de ladrillos necesarios. Cuando terminó la obra, sobró uno. Un solo ladrillo. Lo dejó sobre una cornisa interior y ahí sigue, o eso dicen. Tocarlo trae mala suerte. Es una de esas historias que probablemente no es cierta, pero que dice algo verdadero sobre la mentalidad de la época. La obsesión por la precisión, el orgullo del ingeniero, la idea de que una obra bien hecha no deja sobras. Los casi 9.000 kilómetros Ming, la construcción militar más larga de la historia, con armas de fuego integradas en el diseño, un mortero que lleva 500 años sin romperse y fortalezas que se adentraban en el mar. Y no sirvió de nada, porque la muralla Ming no cayó por un asalto, la abrieron desde dentro. Imaginaos que sois Wu Sangui, año 1644. Sois el comandante de la guarnición de Shanhaiguan, la fortaleza del este, la que se mete 18 metros en el mar, la que os dije que recordaréis. Tenéis bajo vuestro mando uno de los ejércitos mejor entrenados de China, y estáis atrapados. Pero para entender cómo Wu Sangui llegó a esa situación, hay que retroceder un poco. Los Ming llevaban décadas pudriéndose por dentro. La muralla, esos casi 9.000 kilómetros de ladrillo y mortero de arroz, costaba una fortuna de mantener. Guarniciones, suministros, reparaciones, pólvora, sueldos. Y ese dinero tenía que salir de algún sitio. Salía de los impuestos, que a su vez salían de los campesinos, que a su vez no daban más de sí. Malas cosechas, sequías, corrupción a todos los niveles, funcionarios que se quedaban con la mitad antes de que el grano llegara a las tropas. La muralla, que se había construido para proteger al imperio de amenazas exteriores, lo estaba desangrando desde dentro. Hay algo casi poético en esa paradoja. Tu mayor defensa se convierte en tu mayor gasto. Tu escudo te aplasta por el peso. Estallaron revueltas campesinas, la más importante, la de Li Zicheng, un antiguo cartero postal. Sí, cartero, que acabó liderando un ejército rebelde enorme. En abril de 1644, Li Zicheng tomó Pekín. El último emperador Ming se ahorcó en un árbol del jardín imperial. Fin de la dinastía. Y mientras tanto, al otro lado de la muralla, los manchúes esperaban. Esto es lo que diferencia a los manchúes de los mongoles. Los mongoles, 3 siglos antes, habían encontrado la muralla vacía y habían pasado sin más. Los manchúes se enfrentaron a una muralla en pleno funcionamiento, con guarniciones, artillería y un sistema defensivo sofisticado. Y no intentaron tomarla a pecho descubierto, fueron pacientes. Buscaron brechas diplomáticas, sobornaron comandantes, hicieron incursiones de tanteo para probar las defensas. Les llevó décadas, y al final no tuvieron que asaltarla, se la abrieron. Wu Sangui, en Shanhaiguan, tenía a los manchúes delante y a los rebeldes de Li Zicheng detrás. Li Zicheng le había enviado mensajeros pidiéndole que se rindiera o que se uniera. Algunas fuentes dicen que los rebeldes habían capturado a la concubina de Wu Sangui y que eso lo enfureció. Otras dicen que fue un cálculo frío. Los manchúes eran un ejército profesional con el que se podía negociar. Los rebeldes, una turba impredecible. Da igual cuál fuera la razón, probablemente las dos a la vez, más otras que no conocemos. Wu Sangui abrió las puertas de Shanhaiguan a los manchúes.
La idea, o al menos la que Wu Sangui tenía en la cabeza, era una alianza temporal. Juntos, su ejército y el ejército manchú aplastarían a los rebeldes, restaurarían el orden y después cada uno volvería a lo suyo. Los manchúes se irían a casa. Él se quedaría como el héroe que salvó China. Eso no fue lo que pasó. Los manchúes entraron, derrotaron a Li Zicheng, eso sí lo hicieron, y después se sentaron en el trono y se quedaron. Fundaron la dinastía Qing, que gobernó China hasta 1911, 267 años. Wu Sangui acabó sirviéndoles durante un tiempo, luego se rebeló contra ellos y murió en la guerra. Una vida entera de cálculos que salieron mal, y la muralla, de golpe, dejó de tener sentido. Porque con los manchúes en el poder, Manchuria y China formaban un solo imperio. No había norte contra sur, no había nómadas contra civilizados. Los nómadas eran los que mandaban. La frontera que la muralla vigilaba había desaparecido. No hacía falta protegerse de los manchúes si los manchúes eran tus emperadores. A lo largo del siglo siguiente, la muralla cayó en un abandono total, pero un abandono útil, en cierto modo. Los lugareños de las aldeas cercanas empezaron a desmontar los muros, ladrillo a ladrillo, metódicamente. Un ladrillo Ming de 13 kilos es un material de construcción estupendo, gratis, bien cocido, resistente, perfecto para levantar una casa, pavimentar un camino, reforzar un establo. No era vandalismo, era sentido práctico. La muralla había dejado de ser defensa y se había convertido en cantera. Nadie se escandalizaba. Para los chinos de los siglos XVIII y XIX, la muralla era un trasto viejo, un recordatorio de guerras pasadas, un montón de piedras que no servía para nada. El concepto de patrimonio histórico no existía todavía. Ese es un invento europeo del siglo XIX que tardó mucho en llegar a China. ¿Cómo pasó ese montón de piedras a medio desmontar a convertirse en el símbolo más reconocible de todo un país? Eso es otra historia, y tiene que ver con una guerra, un poema y una cantidad bastante preocupante de hormigón moderno. En 1935, durante la larga marcha, Mao Zedong escribió un poema en el monte Liupan. Su ejército llevaba meses huyendo, perdiendo batallas, medio muriéndose de hambre. Y en algún momento de esa travesía, Mao escribió un verso que se haría célebre. Quien no ha subido a la gran muralla no es un verdadero héroe. La traducción varía mucho. Algunos la vierten como no es un verdadero chino, otros como no es un verdadero hombre. El original juega con una ambigüedad que el español no tiene, pero la idea quedó. En 1935, el Partido Comunista Chino no gobernaba nada. Estaba en plena fuga. Y Mao, que todavía no era el Mao que conocemos, escribía poemas sobre la muralla como si fuera un símbolo de resistencia. Es curioso, la misma construcción que durante siglos había sido sinónimo de tiranía, de repente, en boca de un revolucionario, se convierte en prueba de heroísmo. Unos años después, durante la guerra contra Japón, la muralla volvió a tener un uso militar real. Las tropas chinas la usaron como fortificación en las montañas del norte. Rechazaron varios ataques japoneses desde posiciones en las torres Ming, las mismas torres con troneras para artillería que había diseñado Qi Ji 300 años antes. Funcionaron. Tras la victoria comunista en 1949, la muralla tenía un problema de imagen. Por un lado, el verso de Mao la consagraba como símbolo patriótico. Por otro, era herencia imperial, y el nuevo régimen se definía contra todo lo imperial. La solución fue pragmática, restaurar un trocito, el más fotogénico, y dejar el resto. Badaling, 1957. 75 kilómetros de muralla restaurados a las afueras de Pekín, escaleras nuevas, almenas reconstruidas, un parking. Durante décadas fue el único tramo abierto al público a gran escala. Cuando Nixon subió aquellas escaleras en 1972, ¿os acordáis? Pisaba obra de los años 50, no del siglo XV, y luego vino la Revolución Cultural. Entre 1966 y 1976,
Grupos de jóvenes radicales, los Guardias Rojos, se lanzaron a destruir todo lo que oliera a pasado feudal: templos, bibliotecas, estatuas, tumbas y la muralla. Volaron tramos con dinamita, arrancaron ladrillos. Las autoridades no lo ordenaron exactamente, pero tampoco movieron un dedo para impedirlo. La actitud oficial era algo así como un encogimiento de hombros colectivo. Después de Mao, el giro. Deng Xiaoping, 1984. Lanza la campaña Amad China, reconstruid la Gran Muralla. Es un eslogan político, no un proyecto arqueológico, y la diferencia importa. Porque lo que hicieron en Badaling y en otros tramos no fue restaurar en el sentido europeo de la palabra, con cuidado milimétrico, materiales de época, respeto por la fábrica original. Lo que hicieron fue más bien demoler los restos viejos y reconstruir encima con hormigón, ladrillos de fábrica y acabados nuevos, más rápido, más barato, más vistoso para las fotos. El resultado es que la muralla turística de Badaling es, en buena medida, obra nueva. Tiene la forma de la muralla Ming, ocupa el mismo lugar, sigue el mismo trazado, pero el material es del siglo XX. Los chinos lo saben, los arqueólogos internacionales pusieron el grito en el cielo, y la UNESCO, que inscribió la muralla como Patrimonio de la Humanidad en 1987, ha tenido que lidiar con esa contradicción desde entonces. ¿Es patrimonio una réplica moderna en el sitio original? Ahora, un dato que creo que es el más revelador de toda esta parte. Badaling, el tramo restaurado, el que sale en el 99% de las fotos, el que visitan millones de turistas cada año, son 75 kilómetros. La muralla Ming total mide 8.850. Los otros 8.775 kilómetros son lo que los excursionistas llaman muralla salvaje, sin restaurar, sin vigilancia, sin infraestructura. Trozos cubiertos de maleza, torres medio derrumbadas, secciones que se confunden con el terreno. Puedes caminar durante horas sin cruzarte con nadie. ¿Y cómo está esa muralla salvaje? Mal. Según el informe de la Administración Estatal del Patrimonio Cultural, datos de 2012, actualizados en 2024, ha desaparecido el 22% de la muralla Ming, 1.961 kilómetros que ya no existen. Del resto, solo un 8,2% conserva su estado original. El 74% está gravemente deteriorado. Y otros 60 kilómetros en la provincia de Gansu podrían desaparecer en los próximos 20 años por la erosión de las tormentas de arena. 60 kilómetros, la distancia de Madrid a Guadalajara aproximadamente. Un tramo entero de muralla que se va a convertir en polvo en una generación. Todo esto lleva a una pregunta que ya podemos empezar a responder. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre la muralla es real y cuánto es construcción? Vamos a repasar los mitos que quedan, uno por uno, con datos. Octubre de 2003. Yang Liwei, primer astronauta chino, regresa a la Tierra después de 14 órbitas a bordo del Shenzhou 5. En la rueda de prensa, un periodista le hace la pregunta que todo el mundo esperaba. ¿Viste la Gran Muralla? Yang Liwei dijo que no. El paisaje era precioso, pero no vi la Gran Muralla. Lo dijo en directo, por la televisión estatal china, y se armó un lío considerable. Porque los libros de texto, los que estudiaban millones de niños chinos cada año, afirmaban que la muralla se veía desde el espacio. Llevaban décadas diciéndolo. El Ministerio de Educación tuvo que ordenar que se eliminara la mención de los manuales escolares. ¿Os acordáis de Robert Ripley, el de Aunque usted no lo crea, y su afirmación de 1932? Pues ahí empezó todo. Un tipo en una columna de prensa americana escribió que la muralla se veía desde la Luna, 71 años antes de que alguien pudiera comprobarlo. Y la frase viajó. Se coló en enciclopedias, en libros de texto, en documentales. La repitieron tantas veces que se convirtió en verdad. El dato físico es demoledor. La muralla tiene el ancho de una autopista de 2 carriles. Desde la órbita baja, unos 340 kilómetros de altura, eso es invisible a simple vista. Sería como intentar distinguir una raya de unos pocos centímetros desde un avión a 10 kilómetros de altura.
Desde la Luna a 384.000 kilómetros, ni hablar. Bueno, mito número 1, fuera. Mito número 2, los huesos en los cimientos. Ya lo vimos con Meng Yannu, las prospecciones no encontraron nada. Mito, fuera. Mito número 3, y este es más tramposo. ¿Con los ladrillos de la muralla se podría dar la vuelta a la Tierra? Depende de cómo hagas la cuenta. La longitud oficial de todos los tramos catalogados de todas las épocas es de 21.196 kilómetros, poco más de la mitad de la circunferencia terrestre. La circunferencia del Ecuador mide unos 40.075. Así que no, si hablamos de longitud, no alcanza ni de lejos. Te quedas a la mitad. Ahora, si coges todo el material de la muralla, ladrillo, piedra, tierra, y lo reconviertes en un muro hipotético de 5 metros de alto y 1 metro de ancho, según algunas estimaciones, sí daría la vuelta. La afirmación es técnicamente posible, pero depende totalmente de la metodología. Es una de esas frases que no es ni verdad ni mentira. Es marketing. Mito número 4. La muralla nunca protegió de nadie. Este funciona por un truco de selección. ¿Qué casos recordamos? Los mongoles que la cruzaron, los manchúes que la cruzaron. Y de ahí sacamos la conclusión, no sirvió para nada. Pero estamos ignorando centenares de incursiones menores, partidas de jinetes, ataques de tanteo, intentos de saqueo, que la muralla rechazó con éxito. Según cálculos de historiadores militares, la muralla multiplicaba la eficacia de un solo defensor entre 5 y 13 veces. Los Ming la mantuvieron contra los mongoles durante décadas seguidas sin que estos lograran una penetración significativa. Y un estudio reciente, publicado en 2025 en NPJ Heritage Science, demostró algo que cambia bastante la imagen. La muralla Ming no era una sola línea. Era un sistema de defensa en profundidad, con muros subsidiarios cuyas posiciones coinciden exactamente con las zonas donde los registros históricos documentan mayor frecuencia de conflictos. O sea, no ponían los muros al azar, los ponían donde hacía falta. Y otro estudio, este de Cambridge, reveló que secciones auxiliares en Mongolia y el noreste de China probablemente servían no solo para frenar ejércitos, sino para controlar el movimiento de rebaños y proteger zonas agrícolas. Una función económica, no solo militar. La muralla como valla ganadera. Eso no lo esperaba nadie. Y el último mito, mi favorito por lo absurdo, circula por internet. Las troneras de la muralla apuntan hacia el sur, luego la construyó alguien contra los chinos, no los chinos contra los nómadas del norte. Conspiranoia pura. En la mayoría de los tramos las troneras apuntan al exterior, o sea, al norte o a ambos lados, y las que apuntan al sur en algunos tramos turísticos tienen una explicación mucho más mundana. Los restauradores del siglo XX las colocaban donde quedaban mejor para la foto. La fidelidad histórica no era la prioridad cuando estabas echando hormigón encima de ruinas Ming. Quedan pocas cosas por contar, y la más importante no es un dato ni un mito, es una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pensad en todo lo que hemos visto en este vídeo y decidme qué es la Gran Muralla China. ¿Es la obra de un tirano que mandó a cientos de miles de personas a morir de frío en el norte? Eso pensaban los Han. ¿Es un trasto viejo que los lugareños desmontaban para hacerse casas? Eso era durante los Qing. ¿Es el símbolo de la grandeza nacional china? Eso dice la República Popular desde los años 50. ¿Es una atracción turística reconstruida con hormigón moderno? Eso es Badaling hoy. Ninguna de esas respuestas es falsa. Todas son ciertas, solo que hablan de cosas distintas. Y eso, si lo pensáis un segundo, es lo raro. No el objeto son piedras, ladrillos, barro apisonado, juncos fosilizados. Lo raro es lo que la gente ha proyectado sobre esas piedras a lo largo de 3000 años. La muralla es un espejo. En cada época le devolvía a la sociedad la imagen que esa sociedad necesitaba ver. El patrón se repite y se repite. Los Qin la construyen como demostración de poder. Los Han la heredan y la convierten en símbolo de todo lo malo del régimen anterior, mientras, en voz baja, siguen ampliándola. Los mongoles la ignoran. Los Ming la reconstruyen de cero, esta vez con ladrillo, arroz y artillería. Los manchúes la vuelven a ignorar. Mao escribe un poema sobre ella mientras huye por las montañas.
Deng Xiaoping la convierte en marca turística. Y en cada uno de esos giros, la muralla física es casi lo de menos. Lo que importa es la historia que se cuenta sobre ella. Esto no es exclusivo de China. Pensad en la Alhambra de Granada, una fortaleza nazarí que, después de la conquista castellana, se fue deteriorando durante siglos. Nadie la cuidaba. Los franceses la usaron como cuartel durante la invasión napoleónica y casi la vuelan por los aires. Y entonces llega un escritor americano, Washington Irving, en 1829. Se instala en sus salones medio derruidos, escribe los cuentos de la Alhambra, y de repente toda Europa quiere ir a verla. Hoy es el monumento más visitado de España. O Machu Picchu, una ciudadela inca que los propios peruanos de la zona conocían. Había familias cultivando en las terrazas cuando Hiram Bingham llegó en 1911. Pero Bingham la descubrió para el mundo occidental. Se llevó miles de piezas a Yale, que las devolvió 100 años después tras un pleito larguísimo, y la convirtió en postal planetaria. En los tres casos, muralla, Alhambra, Machu Picchu, el objeto importa menos que la historia que le contamos al mundo sobre él. El descubrimiento no es encontrar algo que nadie conocía, es encontrar a alguien que sepa contarlo. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda, porque la muralla se está cayendo. Ya lo vimos con las cifras. El 22% de la muralla Ming ha desaparecido. El 74% está gravemente deteriorado. 60 kilómetros en Gansu se van a convertir en polvo en 20 años. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el objeto físico desaparece del todo? Una bandera funciona como símbolo aunque el trozo de tela se rompa. La coses o la imprimes de nuevo. La bandera es la idea, no la tela. Con la muralla es más complicado. El símbolo ha sobrevivido a siglos de ruina, ya lo hemos visto. Pero la muralla turística, la experiencia de subir a esas piedras y ver la cresta cruzando el horizonte, eso sí depende de que el objeto físico siga ahí. Si eso desaparece, ¿qué queda? ¿Una marca sin producto? ¿Un nombre sin cosa? No tengo respuesta, y creo que nadie la tiene todavía. Lo que sí puedo decir es lo que hemos recorrido juntos en este video, y es bastante. La muralla que empezó como terraplenes de barro en el siglo VII a.C., o quizá el XI, si las excavaciones de Shandong se confirman. La técnica del hangtu, arcilla y arena a golpe de mazo. Los juncos en el desierto de Gobi, ese hormigón armado avant la lettre. La leyenda de Men Jiangnu llorando hasta derribar un muro. Qin Shi Huang ensamblando trozos ajenos y poniéndole su nombre. Los Han, que odiaban la muralla pero no podían dejar de construirla. Marco Polo, que no la mencionó porque nadie se la enseñó. El mortero de arroz. Gu Sangui abriendo las puertas de Shanghai Guan. Los guardias rojos con dinamita. Yang Liwei diciendo, con toda la calma, que no la había visto desde el espacio. Y un dato que a mí me persigue. Ninguna fuente histórica describe cómo subían los materiales a las cumbres. 13 kilos en ladrillo, cientos de millones de ladrillos, crestas de montaña a más de 1000 metros. Y nadie escribió cómo lo hacían. Los planos no existen. Los registros de obra tampoco. Uno de los monumentos más fotografiados y estudiados del planeta, y aún así nadie ha encontrado registros que expliquen la logística. Bueno, eso es lo que hay. La construcción más larga de la historia, la marca nacional más exitosa del mundo. Un monumento que fue odiado, olvidado, desmontado ladrillo a ladrillo y vuelto a levantar. Y la prueba de que a veces un símbolo puede ser más grande que la cosa que simboliza. Si os interesa cómo la historia se reescribe a sí misma, suscribíos. El próximo episodio tratará sobre otra construcción que todo el mundo conoce mal. Bueno, eso es todo. Espero que hayáis aprendido algo o al menos que hayáis cambiado de opinión sobre algo. Que al final de eso iba el vídeo. Si os ha gustado, os agradezco mucho un like. De verdad que ayuda a que YouTube recomiende este tipo de contenido. Y si queréis más historias así, os invito a suscribiros al canal. Me haríais un gran favor. Antes de iros, una pregunta. ¿Qué os parece más raro de todo lo que hemos visto? ¿Que Marco Polo no mencionara la muralla? ¿Que el mortero lleve arroz? ¿O que un astronauta tuviera que desmentir los libros de texto de su propio país? Dejadlo en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo.